Y para ayudarnos a comprender este tema que presentamos en el inicio del programa, nos acompaña la doctora Silvia Papuchado, que es doctora en psicología, especialista en psicología clínica, con mucha experiencia en el tema de violencia entre niños y adolescentes. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Hola, un placer y como te digo siempre, muy agradecida porque tenés la salud mental en agenda. Siempre, siempre, Silvia, porque ahora nos volcamos a este tema de la violencia, pero en realidad son todos temas que no debemos abandonarlos, porque sobre todo si prevenimos, Exacto. si en la casa nos damos cuenta, si los docentes se dan cuenta, con esos pequeños tips que vos les das, a lo mejor ayudamos muchísimo a niños que están sufriendo en este momento. ¿Vos percibís que hay más violencia o se habla más del tema? A ver, lamentablemente hay más, también es cierto que por suerte se habla más del ¿No es tema, cierto? pero creo que hay más y vos dijiste en la introducción algo que es muy interesante, vos hablaste de las redes sociales. Ujú. El problema de la violencia, del bullying, de todo esto que está pasando, tiene mucho que ver con las redes, porque históricamente un chico se peleaba con otro Claro, y a 2 cuadras terminaba el asunto. Ahora, no solo hay otros que filman, esto quiere decir que avalan, que repostean, que son parte, yo diría casi que son cómplices, ujú, sino que además se replica miles y miles de veces. Esto se viraliza en redes. sí. Entonces, los chicos se ven como compelidos a reaccionar de una manera que es muy tremenda para edades muy tempranas además. Y vos hablabas un poco de las alertas, ¿no? De Ujú. cómo nos damos cuenta, qué tener en cuenta para visibilizar esto, sobre todo para prevenir. Yo siempre digo que prevenir es llegar antes, ¿no? Sí, Es llegar a tiempo. totalmente. Primero, capacitar a los docentes sobre de qué se tratan las redes y de qué se trata la salud mental Ujú. y cómo ellos tienen que darse cuenta de las diferentes conductas que tienen los chicos y los cambios. Ni hablar en la adolescencia, que yo digo siempre, y me repito cuando lo digo, es un caos de tránsito, porque bueno, todo lo que sucede ahí. Pero fuera de eso, la violencia en general, lo que asusta ahora es que la estamos viendo en chiquitos de primaria. Sí, y que vos decías, antes era una pelea entre chicos y a lo mejor los demás eran espectadores y ahora le pusiste el título de cómplices, Sí, porque algo de responsabilidad tienen sí, los espectadores que exacto, incitan a claro, continuar esto, que ¿no? incitan y que además lo viralizan en redes Ujú. como si fuera algo bueno. El año pasado hubo un episodio tremendo donde hubo un muerto en Necochea, un chico de 17 años peleando con otro chico que hasta ese momento era su amigo y todos replicándolo, o sea, es muy terrible. Y vemos esto, bueno, cotidianamente, ¿no? En las escuelas. Además hay un fenómeno que se llama copycat, que quiere Sí, decir que donde alguien lo postea, empieza a replicarse y aparece el fenómeno de la imitación. claro. Entonces otros chicos lo hacen. Ese desafío de imitar que le Exacto, gusta tanto al adolescente, ¿no? terrible. A ver si yo lo puedo hacer mejor, si lo mío puede ser más grave, si tengo más visibilidad. Exacto, en algo que es tremendo, Ujú. digamos, sabemos que el adolescente transgrede, que de eso se Sí, trata, claro. que debe separarse bien, entre comillas, de sus padres, debe dejar a esos padres de la infancia, a ese cuerpo de la infancia y enfrentarme a ese desafío que es, bueno, después vendrá la adultez, ahora puedo con todo, ¿no? Mm. Y bueno, y aparece esta transgresión que es terrible y que me parece que es interesante además comentar que a partir del mes de septiembre cambia el tema de la ley penal juvenil. Ajá. Esto quiere decir que los chicos a partir de los 14 años van a tener que hacerse cargo penalmente de lo que están haciendo. Entonces me parece que también habría que advertirles de eso, porque muchos Sí, no lo saben y hoy la figura es como, bueno, si los chicos hacen algo, los padres eventualmente pagarán la consecuencia. claro. Es que eso tampoco lo sabían. Claro, De hecho, ahora, hace muy poco, cuando los padres se vieron que tenían que pagar exacto, una cuantiosa suma de dinero porque el hijo dio una amenaza de bomba, eh,
Sí, Entre otras cosas, se les hizo difícil. claro, pero además porque, a ver, en algunos casos era cierto que fueron armados a la escuela, Ujú. hubo un chiquito que mató a otro, que hubo heridos y demás. Muchos de los casos, afortunadamente, no son ciertos, pero generan una alarma donde hay todo un protocolo a seguir. Entonces tienen que llamar al 911, tiene que presentarse la policía, tienen que hacer todo un movimiento que cuesta millones de pesos. Sí, Entonces, sí. claro, ¿quién se hace cargo de esa situación? Bueno, por eso creo que es importante que sepan que a partir de septiembre, de 14 años en adelante, se pone en vigencia la ley penal juvenil. Entonces, bueno, es algo que me parece que hay que charlar. Sí, para que estén al tanto, Exacto, porque yo creo que a estos chicos no los asusta mucho nada, ¿no? Pero estar al tanto de que les puede llegar a pasar sí, algo que van a estar muy incómodos, pasarla muy claro. mal, yo creo que es importante. ¿Y cómo pueden hacer los padres? Porque en los adolescentes, yo me acuerdo cuando mi hijo fue adolescente, uno se quiere meter hasta ahí, donde no invadís la privacidad, donde podés controlar, y eso que en esa época no había redes Claro, sociales como ahora. claro. Eh, ¿Cómo Es hacemos los que, a ver, padres? yo siempre digo que lo más difícil es encontrar una distancia óptima, Ujú. ¿no? Y pongo siempre el ejemplo de un museo. ¿A qué distancia ves un cuadro? Porque si lo ves muy cerca, vos ves un cuadro de un impresionista y decís, en realidad son puntos. Sí, Cuando vos tomás distancia, ves que es una obra maestra. Bueno, con los niños y con los adolescentes, con los hijos en general, hay que lograr una distancia óptima. Tener una escucha activa, porque a veces dice, pero si cenamos todos juntos, yo hablo con ellos. Y cuando yo escucho a las familias, la charla es, bueno, contame, ¿qué le preguntas? ¿Cómo te fue hoy? Y la respuesta es, bien. O sea, hay monólogos, ¿no? Son sí. como, Cuando la respuesta no es... claro, y- cuando no hay respuesta o Exactamente. está con el teléfono, digamos. Pero sí, me parece que yo siempre digo, mi casa, mis reglas, entonces en la mesa no usamos teléfonos, pero no lo usa nadie. Claro. Porque si le decimos a los chicos que no lo usen y los adultos están pendientes, bueno, creo que se educa con el ejemplo. Ujú. Creo que más allá de lo que se dice, hay que mostrar lo que se hace, ¿no? Si uno dice, no hay que mentir, y después dice, bueno, si preguntan por mí, decí que no estoy, Claro. estamos Es un como doble convalidando discurso. eso que dijimos que no se debe. Entonces yo creo que distancia óptima y escucha activa. Me parece que son como los pilares. En vez de decir, ¿cómo te fue hoy? Es como, en la clase de inglés, ¿qué hicieron? Contame. Y matemáticas, ¿cómo fue hoy? ¿Qué hicieron? Contame de qué se trató. Tratar de que diga algo más que una palabra, Ujú. porque si no es sí, no, bien, mal, regular. Y por otro lado, que haya una comunicación entre docentes y familia, Claro. porque yo escucho padres que dicen, lo llevé a la escuela, lo dejé en la puerta y a fin de mes, cuando llegó el cuaderno, decía que tuvo 16 ausentes. Entonces yo, pero ¿cómo? Lo llevó y lo dejó en la puerta. Claro, pero no se quedó a ver si entraba al colegio. Claro. Entonces digo, ¿cuál es la respuesta de un padre frente a, de 20 días que llevé a un hijo al colegio, 16 se fue? Yo creo que ahí ya hay algo para consultar que va Ujú. más allá de una charla. Digamos, empezar con una charla sin duda, empezar escuchando y empezar viendo. A la vista se llama, bueno, a la vista de quiénes están estas actitudes. ¿Qué pasa con estos chicos? ¿Tienen los mismos amigos? ¿Se relacionan de la misma manera? ¿Cómo comen? ¿Comen más? ¿Comen menos? ¿Cómo duermen? ¿A qué hora se ¿A qué hora levantan? duermen? ¿A qué hora se acuestan también? Claro, porque es como, no puedo entrar a la habitación, golpeo, y cuando golpeo dice, estoy bien, y, y no me meto, y no. Bueno, si vive con vos, tu casa, tus reglas. Hay no invadir, no estar controlando, pero me parece que hay cuidados parentales que no podemos negar, porque si no nos estamos corriendo de la responsabilidad de padres, Sí, y es algo que hay que hacer en conjunto, que tienen que ser padres y docentes, sin porque los duda, niños pasan muchas horas en la muchas escuela horas. y a veces los docentes ven actitudes que uno en la casa no las ve, Bueno, yo digo, no porque solo ve actitudes docentes, entre pares, ¿no? claro, yo no puedo creer que un chico diga que sufre bullying y nadie se dio cuenta. No, o Ujú. sea, si en la escuela ese chico sufre bullying, el primero que se da cuenta es el docente.
Es verdad que uno también le carga al docente la tarea de corregir, de programar, de planificar, y además queremos que se ocupen de nuestros hijos. Pero bueno, en el tiempo que ellos están, digamos que tienen que tener también una mirada plena frente a cómo se comporta esa clase. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es más fácil con los niños que con los adolescentes. Sí. El adolescente muchas veces a los padres le asusta Es más y están rebelde, esperando que sí. pase esa etapa. Exacto. Escuchás mucho, ay, no veo la hora de que empiece la facultad. Claro. Y mientras tanto, y en Sí, esos años, porque además adolecer es padecer, sí, la adolescencia es un tiempo de cambio terrible. Entonces, entendamos que ellos también están afrontando esto. No, no los tomemos como enemigos porque no me contesta, no quiero ni hablar, y si no, lo que se hace es tercerizar. Bueno, habla con mamá, mejor que te lo sí, diga papá. No, no. es en conjunto. Sí, en conjunto o el tutor que O el que tenga está, a cargo. exactamente, Exactamente. porque ser madre y padre es una función. Sí. Maternar, transmitir la ley, que es lo que Ujú. es la función paterna, no importa quién lo haga, Sí, porque hay sí, sí. mamás que están solas, papás solos, familias Sí, monoparentales, pero el problema es si se pueden o no hacer cargo de eso. claro. De eso creo que se trata, ese es como Es el kit de cierto. la cuestión. Es cierto. Una persona que es hipertensa o que es diabética, tal vez hablando con un médico, toma conciencia de su enfermedad. Hay personas que tienen una patología mental tan grave que no son conscientes de la enfermedad que tienen. Entonces tiene que haber un otro que pueda hablar por ellos. El Ujú. familiar que está desesperado, una madre que tiene fracturado un brazo porque el hijo la atacó, otra que la ahorcó. Bueno, todas esas cosas tienen que ser pensadas por un otro. Entonces, ¿quién mejor que un médico psiquiatra que Claro. estudió y se especializó para eso? Ujú. Y yo lo que digo es, durante años se pensó que decir enfermedades era un estigma Sí. cuando es mental. Si tiene un problema cardiológico no es un Ah, no, estigma. no, si es diabético tampoco Claro. y así, sí. Y por otro lado, pensar en un psiquiatra es como desvalorizar otras profesiones. Yo no soy médica, yo soy psicóloga y yo creo que debo entender cuál es mi lugar. Internar o dar un alta le corresponde a un médico, porque es el que sabe de medicación y porque Ujú. sabe, yo pongo un ejemplo, entra una persona con un brote psicótico. ¿Qué esperamos? ¿Que lo atienda un psicólogo, un trabajador social? Tiene que sí o sí ser un médico. Sí. Primero, lo primero que tiene que hacer una vez que lo estabiliza es pedir un laboratorio. ¿Qué pasa si esa persona está padeciendo un problema endocrinológico? Bueno, evidentemente se estabiliza hormonalmente y esa persona no tiene más un problema psiquiátrico. Sí, o tiene un tumor, O, por ejemplo, tiene un tumor. Pero ¿quién puede descubrirlo? un médico. Solamente porque se Ujú. preparó para eso. Entonces, no quiere decir que dejamos de lado el resto. Vimos hace muy poco una tragedia, y es en Comodoro Rivadavia, la muerte de Angelito, Ujú. y yo digo, no trabajó nadie. ¿Qué pasó con la persona que estaba a cargo de hacer un informe ambiental? Ujú. Vamos a suponer que esa mamá que terminó ella y su pareja matando a este niño estuviera bien y que su salud mental fuera maravillosa. No podía volver a esa casa No. porque no tenían los servicios básicos, agua, luz, cloaca. Entonces digo, cada uno tiene una especialidad. El que tiene que hacer un informe ambiental, porque por supuesto después del alta, en una internación se trata que sea lo más breve posible. Ujú. Y luego tiene que pasar a un lugar intermedio, una comunidad terapéutica, un hospital de día, una casa de medio camino, pero tiene que haber un trabajador social que mire cómo es el ámbito Sí, y donde que va a haga un ir. seguimiento. Exacto, que haya un psicólogo que lo escuche. Y lo que se propone en esta actualización de la ley 26657, que es la actual ley de salud mental, es que haya un seguimiento los primeros 6 meses después del alta. Ujú. Esto es, vamos a suponer un paciente adicto, le dan el alta, 30 días internados, 60, con mucha suerte 90, dice, me voy, estoy bien, estoy limpio, sale, vuelve al mismo lugar a donde estaba, con sus mismos ámbitos, con sus Sí, con su mismas mismo amistades. entorno, con Exacto, las mismas facilidades. exacto. Y muchas veces hasta con una familia
que está muy bien conformada, pero que no puede poner límites y que no sabe cómo hacer para decirle que no y le facilita la adicción. Bueno, ese paciente tiene que tener un seguimiento los primeros 6 meses una vez que sale de alta. Asusta mucho la palabra internación y yo quiero que se entienda que nadie quiere internar así a todo el mundo. Yo tengo pacientes que tienen bipolaridad y no están internados y toman su medicación y ven a su psiquiatra mensualmente y me ven a mí, y hay lugares públicos. ¿Entiendo que están colapsados? Sí. ¿Por qué? Porque la actual ley pidió que se cerrara todo. Exactamente. Y afortunadamente, digo, cuanto peor mejor, nos tocó la pandemia, que hizo que finalmente no se cerrara. Pero si no, hoy no habría hospitales especializados. Entonces, ¿necesitamos el hospital general? Sí. Por supuesto. Pero sí. el enfermo mental es un enfermo vertical, no es horizontal. Horizontal es una persona operada del corazón, de apéndice. Una persona que llega con un brote psicótico necesita caminar, el enfermo mental necesita caminar, correr, necesita un espacio, necesita fumar. Bueno, no puede estar al lado de una persona que está operada o convaleciente. Entonces se necesitan lugares especializados. Y si en este momento una familia que no tiene opción a una obra social o una medicina prepaga y considera que el hijo o el sobrino, alguien, algún miembro de la familia, tiene un trastorno que lo hace peligroso para él mismo y para el resto de la familia, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué puede hacer? Claro, a ver, yo voy a decir esto porque también se dice que esta actualización de la ley es solo para quienes tienen obra social y prepaga. Claro. No, la verdad que no. Porque actualmente la gente que tiene obra social y prepaga está desesperada, porque aún con eso tienen que ir a ver a un abogado, tienen que ir a una defensoría, tienen que iniciar una judicialización. ¿Es posible? Sí. ¿Es fácil? No. Es un largo camino. Le decimos constantemente a la gente, bueno, guarde la epicrisis si estuvo internado, pídale al psiquiatra que le haga una nota, hable con un abogado. No todo el mundo está capacitado para transitar ese largo camino y difícil camino. La gente tiene miedo, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a denunciar a mi propio hijo? ¿Voy a denunciar a mi hermano? Claro. No, pero resulta que ese hermano aparece en las redes sociales y le manda un mensaje por WhatsApp que está secuestrado y aparece todo golpeado y la hermana desesperada hace la denuncia, rastrean los teléfonos y era el hermano el que hizo su autosecuestro. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero para la droga. Claro. Entonces digo, ¿qué hace esa persona que sí tiene una obra social? ¿Qué tiene que hacer? Primero, no tener miedo si tiene que denunciar, porque si hay un peligro para sí o para terceros, se denuncia. Sí. Porque no hay que minimizar los riesgos nunca. Nunca, nunca. Y además porque el momento, en la actual ley dice, en situación de riesgo cierto e inminente. Primero, si es riesgo, no es cierto, porque un riesgo es una posibilidad, cierto es una certeza. Inminente quiere decir en flagrancia. Está con el cuchillo a punto de matar, se va a tirar del balcón. Bueno, cuando llega la policía no sucede. Está sentado, no sé por qué viene, yo no tengo nada. Entonces, lo que hay que prestar atención, y es lo que pide esta actualización de la ley, es al contexto, a la historia de esa persona, no solo a la situación de riesgo, porque hay un riesgo que ya viene atravesándose. ¿Y qué nos falta, Silvia, para esta modificación? ¿Por qué es tanto remar, remar? Yo te veo constantemente hablando del tema, próximamente vas a ir a hablar al Senado de la Nación. ¿Qué falta? Bueno, a ver, falta que entendamos que esta actualización tiene que ver con defender los derechos humanos, que no pensemos que es lo contrario, que los derechos humanos son de todos, son del paciente, de la familia y de los profesionales de salud mental que tenemos las manos atadas porque no podemos hacer nada. Ayer una mamá decía, pero yo fui al psiquiatra y el psiquiatra me dijo que no lo puede internar si no quiere. Bueno, en realidad lo puede internar, pero es una internación involuntaria, tiene que hacer este proceso. Entonces, cuando vos preguntás qué falta, que los legisladores nos escuchen, que escuchen a las familias,
Yo creo que es un momento en que la sociedad está pidiendo un cambio. Están todos muy cansados de tanta violencia, como decíamos Sí, en el primer bloque, sí. de todo esto que está pasando. La gente necesita ayuda, necesita un auxilio. Esta actualización me parece que es como una respuesta a tantos llamados de madres, familias, gente que vive en situación de calle y que no es por un problema económico, que reconozco que lo hay, pero gente que tiene su familia, que tiene su casa, que tiene sus padres, sus hermanos, sus Sí. hijos, y aún así viven en la calle. Si viven en la calle, reciben las drogas que necesitan tomar por su enfermedad mental y las venden en la calle. Pero además de eso, generan otros inconvenientes porque hay gente que se prostituye, Sí. gente que roba, gente que agrede para conseguir lo que necesita. Entonces digo, pongamos foco en eso. No pensemos que esto es internar a todos, llevar a todo el mundo preso. No, de ninguna manera. Va a haber, por supuesto, un equipo interdisciplinario dentro de las primeras 24 horas que se va a hacer cargo y va a evaluar si es verdad que ese paciente necesita o no estar internado, y desde ya un juez va a estar avisado, como se hizo siempre y se seguirá haciendo. No van a abrirse manicomios. No hablemos más de la palabra manicomio. No, no, el viejo loquero, eso es lo que tiene miedo a Claro, la gente. claro. Bueno, saquemos esa palabra, no hay manicomios, va a haber hospitales y clínicas especializadas, que no solo quiere decir que tratan psiquiátricamente, no. Así como en el hospital de gastroenterología hay cardiólogos, también lo hay en una institución psiquiátrica. Un cardiólogo, un oftalmólogo, hay laboratorios, hay radiología, pero la especialidad, el hincapié está puesto En la en salud esta mental. especialidad, exacto. Clarísimo, como siempre. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros y a los que están detrás de cámara, recuerden, a los chicos hay que seguirlos, Sí. observarlos, hablarles y nunca minimizar un riesgo ante un familiar, un amigo con problemas de salud mental. Y se terminó el programa, así que nos vemos la próxima semana aquí a las 17:30 en Canal Metro en A la Vista. Muy buena semana.